Vamos a tener esta clase de redacción jurídica y tratar sobre todo el por qué es importante saber cómo elaborar documentos, escritos, incluso artículos, ensayos y sobre todo básicamente los aspectos gramaticales, lingüísticos y estructurales de todos estos documentos. ¿Por qué se define la clase de hoy como importancia de redacción jurídica? Se define como importante porque si no sabemos redactar un documento, entonces no seríamos profesionales completos. El abogado tiene que no solamente saber exponer o conocer de oratoria, sino también saber cómo elaborar sus propias demandas o sus propios escritos. Hoy en día muchos abogados en los estudios tienen sus secretarias, ¿no? Quienes elaboran los escritos, o los jueces también sus secretarias quienes elaboran sus sentencias. Pero no debería ser así. El abogado mismo debería elaborar todo y simplemente la secretaria debería pasar a limpio lo que el abogado ya tiene preparado. Eso de utilizar plantillas, cambiarles nombres o direcciones, ¿no? Copiar y pegar, muchas veces ya se ha visto que queda mal, porque a veces los artículos de esos códigos ya están desactualizados, han sido derogados o son normas que no guardan relación en la concordancia, en el fundamento de hecho, por ejemplo, de una demanda. Entonces, bajo esos aspectos, la importancia de la redacción jurídica precisamente es llenar esos vacíos, tapar esos, vamos a decir, esas lagunas, esas falencias que hay en los escritos. Nosotros tenemos que empezar a conocer lo que es primero el lenguaje jurídico. O sea, antes de pasar al documento en sí, de elaborar, tenemos que saber qué entendemos por lenguaje jurídico. ¿Será lo mismo un lenguaje jurídico que un lenguaje coloquial o será lo mismo que un lenguaje, digamos, popular, ¿no? En el que estamos acostumbrados a hablar con las amistades, transmitiendo mensajes? ¿De qué manera? La diferencia del lenguaje jurídico es que este lenguaje tiene que ser 100% preciso. Tiene que existir dos elementos: la precisión y el ser conciso. ¿Qué quiere decir el ser conciso? Ser explícito y breve con lo que uno va a transmitir. En los estudios del lenguaje normal, en los que hemos estudiado en el colegio o en las academias, nos enseñan que hay un emisor y un receptor. En este caso, el lenguaje jurídico, el emisor, ¿quién sería? El abogado, porque él va a llevar el mensaje, no ese código, ese canal, ese mensaje, al juez. En este caso puede venir a ser el receptor. Entonces, pero si uno elabora una demanda con palabras coloquiales, con palabras hasta vulgares, ¿estará bien vista esa demanda o no? ¿Qué es lo que necesita acá? Aparte de la precisión y la concisión, manejar el lenguaje técnico. Y ese es un lenguaje ya propio de la carrera. Así como los médicos, ¿no? Los médicos también tienen su lenguaje clínico. El abogado también tiene su lenguaje jurídico, que es el que está precisamente, digamos, lleno o recurrido de términos jurídicos que encontramos en los diccionarios. Entonces, esos tres elementos son los que van a determinar las características del lenguaje jurídico, sin los cuales yo no podría elaborar documentos para poder ser ejecutados. Pero ¿qué más comprende el lenguaje jurídico? También me sirve para elaborar documentos en la vía administrativa, en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque de este modo, relación pública. Bien, le está explicando acá a la señorita de que sin conocer bien los elementos o las características del lenguaje jurídico no podremos elaborar documentos administrativos, los mismos documentos jurídicos, y mucho menos podemos comprender los textos de los juristas.
que es el que está más cargado del lenguaje técnico. Y es lo que encontramos, por ejemplo, cuando estamos cursando las aulas universitarias, de los textos que nos mandan en las separatas o en los artículos, ensayos que nos hacen leer, de que el lenguaje de los juristas, de los doctrinarios, son los que tienen más tecnicismo jurídico. Y eso es lo que hace difícil no el entendimiento de su escrito, sino captar las ideas que el autor nos quiere transmitir. O sea, ese código, ese canal que utilizan, se nos hace complicado. Y tenemos que estar recurriendo al diccionario jurídico para saber qué es lo que dijo, ¿no? O consultando a un profesor, pero ¿qué significa lo que el autor quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, eso es lo que compete a los juristas. En la parte de litigio, los litigantes que solamente trabajan con escritos, demandas, denuncias, querellas, recursos, apelaciones, todo tiene que ver ya con una parte más práctica, más enfocada a los casos, a las sentencias, a lo que se está llevando en los juicios, en los procesos. Y los documentos elaborados en la administración pública, por lo general, son los documentos que van, digamos, a la SUNAT, que van a Intercopy, que van a aduanas, o incluso a otras vías administrativas, los cuales son necesarios también conocer, porque eso también tiene otro tipo de lenguaje técnico, no solamente jurídico, sino un lenguaje ya técnico administrativo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque sabiendo cómo redactar los documentos jurídicos y aplicando estas características, vamos a poder elaborar también lo que es concerniente a la parte de contratos. Cuando uno elabora un contrato, no solamente se trata de colocar las cláusulas y que todo esté de acuerdo entre las partes, sino también tiene que verse cláusula por cláusula lo que va a ser los pros y los contras. Porque en un contrato no todo es determinativo, o sea, no todo sale a favor de una persona, sino también hay cosas que pueden salir en contra de la otra persona, pero que sutilmente se colocan para que la otra persona, ¿no?, con el que estás haciendo el contrato no lo sospeche de esta manera. Tampoco se trata de que uno haga un contrato para estafar a otra persona, eso no es la idea. Se busca de que los dos estén de acuerdo, el consenso de ambas voluntades. Entonces, ¿cuáles serían las características elementales de la relación jurídica? Acá también radican los puntos importantes. Primero, de que la estructura de los documentos tiene que ser rígida. O sea, que es rígido, no tienen que ser demasiado cargados o demasiado extensos. Una demanda no va a ser pues de 15 o 20 páginas. No lo va a leer después. Máximo tendría que ser 5, si es que es un caso un poco largo. Pero si es un caso sencillo de alimentos, en 2 hojas es suficiente. Porque no hay mucha vuelta que dar, ya se conoce lo que se está pretendiendo. La pretensión en una demanda de alimentos es de que el padre del menor cumpla con la asistencia familiar. Entonces, no hay mucha vuelta que dar a eso. El emisor tiene limitada la creatividad. ¿Por qué? ¿Por qué limitada? En este caso hemos dicho que el emisor es el abogado, quien va a elaborar la demanda. ¿Por qué tiene limitada la creatividad? Porque no puede fantasear. Tiene que escribir en paso A, suceso real, el caso que está llevando. Sea un juicio de desalojo, sea un embargo, si quiere aplicar una medida cautelar, si quiere elaborar un contrato. Entonces, dependiendo del caso, no tiene que utilizar mucha fantasía, mucha creatividad, sino criterio. El trato que se le debe dar a los escritos tiene que ser impersonal. El abogado no necesariamente tiene que hablar en primera persona, como el autor de un libro. O sea, siempre tiene que referirse al juez con respeto, siempre tiene que poner los nombres de las partes que están, en el caso del demandante, del demandado, colocar bien. El canal utilizado al medio es el escrito, y se recomienda que el abogado sea el mismo quien elabore su documento, de que no utilice las plantillas. ¿Por qué? Porque esas plantillas pueden estar mal, pueden estar pasadas, desactualizadas, o los códigos que han colocado, los que han elaborado esas plantillas, han puesto por poner y uno ha confiado, ¿no? Dice, ya, mira los primeros artículos, sí, 424, 425, conforme a los requisitos de una demanda y listo, pero no ve los demás. Entonces se confía y no debe ser así. En cuanto a la elaboración de textos, artículos y ensayos jurídicos, la idea, ahí no hay un juego, no hay que presentar, ¿no? La idea es informar y ordenar. Ordenar lo que tú quieres decir. Un ejemplo puede ser una investigación, una monografía o un proyecto de tesis. Cuando haces una tesis, tienes que informar
a tu asesor. ¿Para qué? Para que cuando lo pongas o lo sustentes el día de tu examen, el jurado pueda entender. Entonces, la información y trabajarlo de manera ordenada es lo que va a ayudar mucho a que tu texto se entienda. La tipología textual puede ser descriptiva, instructiva, argumentativa, expositiva y narrativa. Estos puntos se trabajan mejor por separado, porque cada uno tiene una clase distinta. Cuando se lleva un curso completo de redacción jurídica, un taller completo de 5 sesiones. Lo que nos interesaría acá son 2 partes. Sí, adelante. Buenas noches. Lo que nos interesaría acá serían 2 partes. Ver la parte argumentativa y ver la parte narrativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para aprender a redactar, a elaborar un documento, se tiene que conocer de interpretación jurídica y de argumentación jurídica. No necesariamente esto solamente lo van a trabajar los jueces en la academia de la magistratura, ¿no? Sino el abogado tiene que estar informado. Hay libros muy buenos que tratan sobre la argumentación jurídica. Uno de ellos es el de Manuel Atienza, Las razones del derecho. Lo pueden encontrar en PDF y descargar. Otro libro, Teoría de la argumentación, de Robert Alexi, aunque es un poco más complejo, ¿no? Porque utiliza simbolismos lógicos y algunas estructuras más de la lógica formal. Pero se tienen que entender. Ahora, alguien que ha trabajado mejor en un libro sobre razonamiento judicial es Juan Castillo Alba, con Ara Editores. Precisamente su libro se llama Razonamiento Judicial. Ahí trata sobre argumentación jurídica e interpretación jurídica. ¿Y por qué digo que es importante que los abogados manejen o conozcan de esto? Porque si no, no van a poder argumentar bien sus casos. O sea, la pretensión que tú demandas, que tú solicitas al juez, la puedes hacer. Todos están facultados para hacerlo. Pero la manera, cómo lo elabores y cómo llegues a convencer, a persuadir al juez, eso te lo enseña la argumentación. Igual, al momento no solo de trabajar con la parte demandante, sino también con el demandado y elaborar la contrademanda. Sea un desalojo o cualquier sea el caso que esté llevando, la argumentación es fundamental para saber eso. Tú puedes ahí evocar en uno de los puntos, en la fundamentación de hecho, y decir: señor juez, que el patrocinado está utilizando, está recurriendo al argumento ad hominem, lo cual no es sustancioso por lo que estamos llevando o con el proceso. Entonces, el juez ya se supone que debe entender que es un argumento ad hominem, o sea, es un argumento que está atacando a la otra parte en vez de defender los puntos que se están solicitando. Entonces, de ese modo, la argumentación puede ayudar mucho y uno puede recurrir, y es válido. La interpretación jurídica entra en la parte de la narrativa. ¿Por qué? Porque la narrativa tiene que ver con la parte descriptiva del documento. ¿Cómo es esto? Describir no significa transcribir. Describir significa detallar lo que estás narrando, lo que estás informando. Entonces, ¿de qué manera uno narra consecuentemente? ¿De qué manera? ¿Pueden narrar los hechos de manera desordenada o tienen un orden? Entonces, al igual que los hechos, que el patrocinado te cuenta cómo ocurrió todo su caso, también los artículos que vas a emplear en la fundamentación jurídica tienen que seguir el mismo orden. Y para conocer cuál es el orden de los códigos, de los artículos, de las leyes, de lo que tú estás invocando, tienes que conocer la parte descriptiva, porque tienes que interpretar la norma. O sea, no se trata de copiar y pegar la norma, cito, pa, y plancho la norma. El juez ya puede conocer la norma de memoria, por algo juez. Uno como abogado también puede conocer el artículo de memoria, pero cómo lo interpretas de acuerdo al caso concreto. Entonces, no solamente elaborar su proceso y su función, sino también un proceso de narración y exposición. O sea, adaptarnos, claro, ¿no? Esa es la función. Pero cómo, ya una vez que lo adaptas, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo haces que eso sea favorable, que salga a tu favor, lo que estás pretendiendo? Para que el juez te entienda y obviamente esté contigo. O sea, te declare procedente. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Ya? Eso te enseña lo que es la narrativa forense. Por último, el uso de recursos tipográficos. La tipografía es algo casi que no se recurre mucho o no se utiliza mucho en el campo del derecho, pero sí se puede aplicar. ¿Cómo se aplica una tipografía? En este caso,
Si hablamos de argumentación, cuando colocamos el tipo de argumentación que estamos solicitando, que estamos invocando, o el tipo de interpretación jurídica que le estamos dando a la norma, eso ayudaría mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando le das y le explicas qué tipo de interpretación estás utilizando para darle sentido a la norma, después ya vas a ver con más explícitez. Hay varios tipos de interpretación de normas. Interpretación de la norma exegética, interpretación sistemática, cuando recurres a la Constitución, interpretación histórica, interpretación lógica formal, interpretación teleológica. Entonces, ¿cuál de estos tipos yo aplico a mi caso? No, pero parece muy complicado el juez que va a entender eso. Por algo es juez. Se supone que el juez ya lleva sus cursos. Ahora, que los haya pasado por agua tibia o que se haya dormido en clase, ese es su problema. Pero ya uno debe estar preparado para eso. Por ejemplo, si voy a tratar demandas o asuntos civiles, la interpretación que tengo que utilizar es la sistemática o la exegética. Si voy a trabajar con demandas laborales, la interpretación que yo recurro puede ser la interpretación teleológica o histórica. Entonces, estos tipos de interpretación también van a determinados casos. No se aplica por aplicar, también tienen una secuencia. Eso generalmente hace rico el letrismo. Otro recurso que debemos conocer es el tecnolecto. Es un aspecto más lingüístico y gramatical, pero que justamente los abogados también deberían tener esta preparación o esta formación. Ustedes deben haber escuchado que antiguamente a los abogados se les llamaba letrados. ¿Y por qué se les decían letrados? Porque eran expertos en conocer letras. Y no solamente letras en el campo de las humanidades, sino letras en el campo de la gramática constructiva. Entonces, el abogado también tiene que conocer de estos recursos o registros lingüísticos. ¿Qué es el tecnolecto? Es un registro lingüístico que acompaña el desarrollo de la ciencia, el arte y la tecnología y que mediante la capacitación en dichos conocimientos se va difundiendo la importancia de la terminología jurídica. O sea, los términos técnicos que tú vas a aplicar a los escritos. Para esto yo siempre les recomiendo que se consigan buenos diccionarios. Trabajar solamente con el diccionario elemental de Cabanelas ya pasó de moda hace 20 años. No digo que sea malo, como un diccionario muy básico está bien, sobre todo para los que están en pregrado, ¿no? Pero ya cuando estás afuera, en el campo, en el ejercicio, tener el diccionario de Cabanelas y recurrir a esos conceptos muy simples no ayuda mucho. Yo les recomiendo mejor el diccionario jurídico Omeva o el diccionario jurídico también de Gaceta Jurídica, que tiene más términos de la guía práctica judicial. Entonces, en el de Cabanelas, por ejemplo, encontramos algo sencillo: la definición de derecho, conjunto de normas que regulan la sociedad. O sea, eso ya lo sabe todo el mundo, nada nuevo me presenta. Ahora, un requisito importante de conocer la terminología jurídica es la existencia de nuevas figuras o de los neologismos jurídicos. Ahora, no solo los neologismos, o sea, las nuevas palabras, sino también las antiguas palabras. En este caso serían los latinismos. Que algunos dicen, no, pero el latín ya para qué, está desfasado, ya casi nadie lo utiliza. Es fácil. Que los abogados, los jueces o algunas personas más del derecho quieran decir eso porque no sepan latín y es problema de ellos. Pero en realidad se siguen empleando latinismos. Por los contratos, el pacta sunt servanda se sigue elaborando. Para las denuncias o los casos penales, el nula crimen sine lege sigue vigente. Para las demandas administrativas, el levis in idem. Entonces, ¿por qué decir que ya no tiene utilidad si se siguen aplicando? Es más, en el caso de documentos jurídicos y en textos y artículos, mucho más, ahí siguen aplicando los latinismos. Entonces, ya está desfasado. Ahora, estos son ejemplos, por ejemplo, acá cuando habla de los bloques políticos, económicos o de la población, turismo y la inmigración, son ejemplos ya de trabajos o de artículos que tienen que ver con estos temas para ensayos, artículos o tesis o proyectos de tesis. Entonces, con lo referente a la terminología jurídica, se emplea más en trabajos de investigación, porque estás informando. Un proyecto de tesis es una propuesta nueva, una teoría nueva que uno está postulando. Ahora, que te aprueben o no, eso ya es otra cuestión. Es como cuando se elabora una nueva norma. Igual,
El legislador elabora la norma, pero de ahí a que la apruebe para que luego la promulguen y luego salga en el diario oficial peruano es otra cosa, tiene otro trámite. Pero entonces, este tipo de terminología es lo que tenemos que conocer para trabajar mejor. Adentrándonos ya en el aspecto netamente jurídico, algo que el abogado, no solo el juez, tiene que tener es el uso del razonamiento. El criterio, la decisión, el juzgamiento es lo que va a hacer prevalecer tu escrito sobre los demás. ¿Por qué te van a tener que buscar a ti para defender tu caso y no a tu colega, no a tu amigo, no a tu compañero? ¿Por qué justo tú? Porque tú supuestamente estás capacitado y tienes buen criterio para discernir cómo elaborar ese proceso, cómo llevarlo a cabo. El razonamiento es simple. Consta en la actividad de razonar. ¿Y qué es razonar? ¿Qué se entiende por razonar? ¿Emplear fantasías, emplear cuentos y aplicarlos? Razonar implica un análisis. ¿Y el análisis es objetivo o subjetivo? Objetivo. Exacto. Entonces, el análisis objetivo de lo que vas a plasmar. Este análisis objetivo trabaja con un razonamiento lógico. Acá entra lo que es la lógica jurídica. Y cuando entra la lógica jurídica, no se trata solamente de emplear el silogismo jurídico. O sea, no solamente se trata de emplear el famoso silogismo aristotélico, ¿no? De que todos los hombres son mortales, soy el hombre, por lo tanto sobre el moral. No, eso ya quedó desfasado. Lo que se trata de hacer son dos cosas. En la lógica jurídica actual se emplea la teoría de la subsunción, lo que hace en un momento decía la compañera, y el test de ponderación. Entonces, estos dos elementos trabajan actualmente con la lógica jurídica. Y acá también entra lo que es la interpretación normativa, la argumentación jurídica y, sobre todo, las analogías y el uso de lo que es también la integración jurídica. Recurrir a los principios generales del derecho, a las fuentes. ¿Por qué es necesario el razonamiento lógico? Para poder entender y proporcionar mejor la información a la otra parte, sea al juez, a la parte demandada, y tener un mejor criterio de lo que se está trabajando. Por un lado tenemos la actividad de razonar, pero por otro la capacidad y la facultad de argumentar. ¿Qué quiere decir argumentar? ¿Qué entiende por argumentar? ¿Alguna idea? Fundamentar mejor, o sea, plasmar mejor el documento. Fundamentar, sustentar. ¿Qué más? Plasmar mejor las ideas. ¿Qué más? Cuando tú argumentas, ¿para qué lo haces? Para convencer. Persuadir, claro. Convencer es en el lenguaje, digamos, coloquial, pero en el lenguaje técnico es persuadir. Se tiene que persuadir al juez. ¿Para qué tienes que persuadir al juez? Para darle credibilidad a lo que estamos diciendo. ¿Qué más? Para que dé la razón. Exacto, para que nos dé la razón y esté a nuestro favor. En eso se trata lo que es la persuasión dentro de la argumentación jurídica. También entra un tipo de razonamiento, pero ya no un razonamiento lógico, sino un razonamiento jurídico, el cual tiene que ver precisamente con fundamentar bien lo que estás elaborando. Es como cuando uno hace también un artículo. Al inicio uno presenta un resumen y hace un abstract, luego viene la introducción y todo lo demás, contenido y ya. Lo mismo. En las demandas o en los escritos también tienen un orden. Y si no se sigue ese orden, no vas a poder fundamentar las ideas. El petitor, los fundamentos de... Petitores, fundamentos de derechos, fundamentos prácticos, jurídicos, bien procedimental, hasta el por lo tanto, el otro civil, todo. Tiene un orden. Y de acuerdo a ese orden, dentro de cada uno, tienes que sustentar los hechos. Adelante.
Cuando se fundamentan los hechos, incluso los mismos hechos tienen un orden. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo se agravó el problema? ¿Y cómo está terminando el problema? Igual como cuando uno va a un médico y le cuenta, no doctor, hace 3 días tuve un dolor pequeño acá, pero luego se hizo intenso y por eso estoy acá. Lo mismo. Entonces, solo que hay un pequeño detalle. Las personas muchas veces piensan que el abogado es el salvador, ¿no? Así como el médico. Que yendo al médico ya le va a dar una medicina milagrosa y sanar. Y no es así. Lamentablemente, al igual que los médicos, las personas recurren al médico ya cuando el problema está grave y no a tiempo. En el caso de los abogados igual. Las personas recurren no cuando el problema está ahí y ya no le han querido dar otra solución. Entonces, el razonamiento que se emplea consta de estos juicios ordenados mediante la fundamentación que le damos y ahora sí la aplicación de las reglas de la lógica. Acá es en este tercer punto donde se combinan estos dos tipos de razonamiento, el lógico y el jurídico. O sea, la interpretación de las normas y la argumentación se juntan acá. ¿Para qué? Para recién elaborar el silogismo final, lo cual te va a servir para sustentar tu caso. Ya lo puedes exponer, ya el juez está o ha sido persuadido, entonces ya sabes que va a estar a tu favor, simplemente le das la tranquilidad y la seguridad a tu cliente de que todo está yendo bien. Y ya tienes el caso, vamos a decir el 90% ya ganado. El argumento. ¿Por qué estudiar el argumento o la teoría de la argumentación es fundamental en lo que es la redacción jurídica? ¿Por qué factores? Ya sabemos que argumentar es fundamental, sustentar para lograr persuadir. Pero ¿qué más? Ahora, ¿cómo elaboras tu argumento? Ya conozco la definición, pero ahora ¿cómo lo llevo a la parte práctica? ¿Cómo elaborarías un argumento? Por ejemplo, en un caso o en una demanda de obligación de dar suma de dinero, ¿cómo argumentarías o cómo elaborarías un argumento para contradecir, digamos, una demanda que te han impuesto, que te han instalado? Teniendo el informe de todo lo que el patrocinado nos da, pues. ¿Invoco artículos o los saco de mi mente? También con la ayuda de los artículos, con la ayuda del código. Si yo tendría que contradecir, yo creo que primero expondría las razones para declarar nulo esa letra de cambio, ese título de valor, claro. Y luego los artículos que refuercen. Los artículos pertinentes. Claro, yo que pensaría primero, si estoy tengo que contradecir, o sea, tratando de considerar o sostener de que ese título de valor carece de validez por X motivo, ¿no? Y luego los artículos que considere pertinentes. Ahí ya está. También en base a lo que uno quiera solicitar, ¿no? O sea, es de acuerdo al caso que uno Al caso que esté llevando. Claro, de acuerdo al caso, o sea, la realidad de los hechos, ¿no? ¿El argumento tiene que ser extenso o simplemente en 3 o 4 líneas? Tiene que ser Preciso, creo que es preciso y conciso, ¿no? Así es. Al principio decíamos que justamente la precisión y la concisión eran los elementos favorables de todo el escrito. Esos serían llamados argumentos sólidos, la herramienta que uno va a presentar o que va a postular. Doctor, disculpe, es que a veces lo que dijo hace un momento, a veces el hablar mucho en una demanda no es bueno, porque a veces los jueces no siempre lo leen. Por eso. Entonces lo esencial es ir de frente a lo preciso, ¿no? Pedir lo que se quiere pedir para que eso sea más rápido. Solicitar la pretensión de manera La directa petición tiene que ser clara y precisa. es lo mejor que se puede hacer. Sí. Pero ¿de qué manera la solicitas? Ese es el tema. Lo clásico es que se empiece diciendo citando el título preliminar del Código Civil, ¿no? Que uno tiene como esa tutela jurisdiccional efectiva, eso es lo clásico. Pero ¿puedo ir de frente a hacer mi petitorio, o sea, de frente a mi pretensión, o tengo que obligadamente hacer lo que mayormente se hace? No hay una fórmula o no hay una ley que te diga que tienes que hacerlo así. Pero digamos que se estila siempre, uno siempre... Por el formalismo. Sí, siempre es así. Eso es lo Pero ahora malo. los abogados ven de frente, o sea, lo que solicitan, porque ya les va a faltar a leer. Lo que puedes hacer es simplemente resaltar con letras grandes o con negritas la pretensión. Por más que al principio pongas el título preliminar y todo eso, resalta siempre tu pretensión para que la lectura se centre ahí. O sea, porque ya también los jueces saben que primero invocas la primera parte, no por una cuestión formal.
pero lo que vas a solicitar, la pretensión en sí, es lo que tiene que estar resaltado ahí. Eso sí puede ser subrayado, en negrita, con letras grandes, ya, eso a gusto de cada quien, porque es lo principal, lo fundamental. Pero el otro aspecto es, ahora, ¿cómo lo justificas? Ya lo argumentaste, ya citaste los códigos, los artículos pertinentes y todo. Con los medios con los medios probatorios. probatorios y los... Entonces acá entran los medios probatorios. ¿Y si no hay medios probatorios? Si es que considero que no los tengo, pero sé quién, no sé quién, que ya público lo tiene, que el juez lo solicite, ¿no? Le indico A pedido de parte solicitaron pues, Muy bien. Entonces, una vez que ya están esos elementos elaborados, ¿qué es lo que falta? Darle una revisada para ver si existe una consistencia y una coherencia en la finalidad de tu argumento. Porque también no vas a argumentar por argumentar. O sea, no le vas a meter palabreo, no puedes. La consistencia y la coherencia textual, ya eso en el escrito propiamente hablando, te lleva a tener mayor credibilidad, o sea, un mayor grado de veracidad, de verdad. Incluso recurriendo a las falacias, que también es permitido, ¿no? Puedes hacer pasar una falacia como si fuera una verdad. Ahora, muchos entienden que las falacias son mentiras o cosas falsas, ¿no? Por eso falacia de falsedad. Y no es así. Las falacias también forman parte de los argumentos jurídicos. La falacia, una falacia jurídica que uno puede recurrir es exagerar un hecho. Así como cuando, bueno, ¿no? Uno se pelea con una persona y quiere ser un poco dramático, exagera, ¿no? Entonces, lo que hacen los futbolistas, ¿no? Uno le toca acá y ya se está tirando al suelo. Ya. Estás exagerando el hecho, pero el exagerar no significa mentir. Claro, o sea, preparar, por ejemplo, el patrocinado, ¿no? Por ejemplo, pienso yo, en un caso, por ejemplo, si yo quiero demostrar de que necesita para, en un caso de pensiones, por ejemplo, si a mi patrocinada está solicitando pensiones, pues estoy solicitando un monto más o menos regular, no le voy a decir que vaya pues bien arreglada, bien a las joyas, no pienso que requiere ese día. Exacto. O sea, es como que ya ahí utilizas un poco de la falacia. En alimentos. Ahí no, en alimentos, claro. En alimentos, porque la mujer va bien cambiada, Entonces, pues no va a obtener poco. exacto. Entonces, esa preparación que haces con el Y si el hombre va bien cambiado, va a pedirle más. claro. Tiene que ir a menos. Claro que también se hace una investigación, ¿no? De fondo para saber si realmente Sí, la persona tiene recursos o no. los ingresos económicos en alimentos no tienen por qué ser investigados acuciosamente. No, pero eso ya depende del abogado. Si el abogado de ahí por su cuenta está investigando la parte, Claro. ya eso uno tampoco no sabe, ¿no? Sí. Pero de todas maneras se tiene que preparar, como dice el patrocinado, ¿no? Lo que va a decir. Igual, si uno va a defender un homicidio, no le va a decir, oye, di de frente que lo has matado, ¿no? O sea, di, ya está bien que lo has matado, pero bajo tales circunstancias, ¿no? Entonces, por sexting o qué sé yo. Entonces ya, esa preparación para darle credibilidad. Ahora, el esquema lógico formal, bueno, forma parte de los juicios y los razonamientos que hemos visto hace un momento. La función lógica matemática casi no entra acá. La finalidad de la acción sí, es a lo que quieres llegar. O sea, ¿cuál es el último argumento que haces en la pretensión de hecho? Por ejemplo, ya hiciste primero, segundo, tercero, cuarto, ya digamos quinto, antes de pasar a la fundamentación jurídica. ¿Ya? Ese quinto no es una conclusión de los demás, tampoco es un resumen de los demás. Es la principal pretensión de la pretensión. O sea, de lo que tú has pedido, vuelves a reiterar al juez, digamos lo mismo, pero con otras palabras. ¿Para qué? Para que al juez se le quede ya grabado. O sea, por ejemplo, si se ha olvidado leyendo tu escrito, lo que has querido decir al inicio, ahí se lo haces recordar, pero con otras palabras. Más directo, más explícito. No haces un resumen de todo. Entonces, de esa manera también se llega. Porque por lo general, los jueces, algunos, están acostumbrados a leer los últimos puntos. O sea, ahí como que parafraseas un poco. Claro, porque cuando leen primero, ya, claro, todo empezó así, bueno, ya más o menos sabe por dónde va la cosa, pero quiere ver el final. No, o sea, ya, me está pidiendo esto, pero ¿qué es lo que dice acá? Y ahí se va a hacer. Entonces, es ahí donde tiene que uno reiterarle lo primero, lo puntual. Simplemente, es como un tip, digamos. O sea, es como recalcarle lo que quieres. Claro, ¿no? Ahora, ya antes de llevar esto a un juicio o a otro plano, el abogado también tiene que elaborar un resumen de sus escritos. O sea, un análisis de todo lo que ha hecho en su demanda, que generalmente no lo hace. O sea, ¿Y ese resumen incluido en la demanda? No, ese es un resumen para ti, para el abogado, para que lo tengas presente al momento de... Parte positiva para exponer. Exacto. Cuando tengas que oralizar el proceso. Así es.
cuando tengas que enfrentar a la otra parte. Y no solamente para exponerlo, quizás también para utilizarlo en un próximo escrito. O sea, para la defensa, más claro, ¿no? A la hora de la defensa. Pero eso muchos abogados no lo hacen. Pero eso no se pasa en la demanda, sino eso lo tienes que tener, digamos, muy adicional. Claro, por ejemplo, hay despachos que ya, en esta carpeta tienen todos sus expedientes, en esta carpeta tienen la fotocopia de sus expedientes, en esta carpeta tienen todas las modificaciones y en esta carpeta tienen todos los resúmenes de los casos que han llevado. Claro, entonces uno se basa en resumen. Una memoria, una guía. Exacto. Pero es llenarlo personal. Ah, Para no estar sacando todo el expediente, ¿no? Y revisando, uy, ¿dónde dije esta parte? Y en tu resumen sabes, en el punto 5, en la hoja tal. Entonces buscas, mira, en la hoja tal estaba esto. entonces digo tú porque, por ejemplo, nosotros asistimos a algunas ya prácticas profesionales con los jueces, entonces ahí es donde podemos percibir, por ejemplo, cuando van los abogados de las partes en la hora de las controversias. Hay abogados que pues solamente hacen acto de presencia y no me parece correcto, creo que no fundamenta. Entonces, frente al patrocinado quedas mal, porque el patrocinado, pues, ¿qué está viendo? No está viendo tu trabajo. O sea, ¿cómo quedas? Quedas mal, ¿sí? O sea, no es cosa de ir a hacer acto de presencia, sino que hay que fundamentar algo, decir algo, ¿no? Claro, es como llegar a un médico a tu casa y que esté viendo nomás y no te diga qué es lo que tiene. Claro, y a veces los jueces ni siquiera le preguntan al abogado, simplemente a las partes, o sea, la controversia de las partes, ¿no? Y si las partes pues, son las únicas que hablan y el abogado no dice nada, pues, Está por la cura, está estamos pintado el ahí abogado. pintados, y no se ve bien, no se ve bien eso. Como decía, pero esto casi no lo hacen o no lo trabajan. En Europa los abogados trabajan así, siempre tienen un resumen. Es más, si ustedes ven la película El abogado del diablo con este actor que hizo el de Matrix, él cuando lleva sus escritos, o sea, está llevando sus libros, todos sus expedientes, al momento de iniciar saca su hoja de resumen, no saca todo el expediente. Es porque en el resumen están los puntos fundamentales de su demanda, de su escrito que ha presentado. ¿Para qué sacar todo el expediente si en el resumen ya lo tiene? Y simplemente, como dijo acá el compañero, es una ayuda de memoria para poderlo exponer ante el juez. Entonces, es simple. ¿Usted nos recomienda algún CD, algún libro, alguna película que podamos ayudarnos nosotros? Ah, claro, pues películas hay. A ver. El abogado del día, ¿cómo es? Bueno, esa podría ser una, ¿no? Vamos a buscarlo en YouTube a ver si lo puede cargar. Ahora, hay blogs también en internet donde pueden poner, ¿no?, películas o cine relacionados al campo del derecho y le va a salir una lista de películas, ¿no? Filadelfia, Crimen y Castigo, la versión moderna también de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, pero en película. También hay un Pero eso proceso. también como parte del mes más literatura. Claro, pero tiene que ver con procesos. O sea, dentro del campo literario también hay aspectos. Quizás tengo Crimen y Castigo, podría ser. El proceso de Kafka también. El proceso. El proceso. El proceso. Claro. Entonces, ese aspecto también se tiene que conocer, ¿no? Porque el abogado no solamente pues, tiene que estar atañado o apegado a los libros de derecho, tiene que conocer de literatura, de filosofía, de otras materias, para enriquecer su propio lenguaje, su grado de cultura y también para tener más ideas de cómo emplear en los casos que lleguen. Otro elemento de la redacción profesional ya en los escritos es tratar de comprender el problema. Muchas veces sabemos de manera mecánica o de memoria lo que vamos a hacer. Es como sacar una plantilla, ¿no? O lo que decía al inicio, ¿no? Borrarle los nombres, los códigos y simplemente poner los otros, porque lo demás ya está hecho. El cuerpo ya está hecho. Pero no comprendes el problema. Sabemos cómo trabajar una demanda de alimentos, pero no todos los casos de alimentos quiere decir que sean iguales. O todos son iguales. Los problemas por el cual no se le pasa la pensión al menor son de distinta índole. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El abogado se tiene que comprometer con el caso y conocer el problema. Encontrar las normas que va a aplicar dentro de su demanda. Elaborar y diseñar la respuesta. Trabajar qué es lo que va a colocar, muy aparte de la fundamentación y los sistemas de interpretación. Y sobre todo darle recomendaciones al cliente, porque también es un asesor. O sea, no es que le tenga que decir lo que tiene que hacer, pero tiene que explicarle cómo se va a llevar a cabo su proceso, cómo se va a desarrollar todo. No solamente decirle, mira, te cuesta tanto y dame por partes, ¿no? Sino también explicarle por qué le cuesta eso, esa cantidad.
Algo que sucede hoy en día es que, bueno, pues los abogados están mal vistos precisamente por eso, ¿no? Ah, no, ya te va a sacar plata, ya te está pidiendo, para la copia te pide. O sea, y estamos mal. Se pide plata para la copia, se pide plata para la cédula, se pide plata para la tasa, pero hay motivos por el cual que muchas veces el cliente no conoce. Se le enseña, se le explica y recién el cliente se da cuenta. O se puede ganar más credibilidad y confianza yendo con el cliente mismo a hacer los pagos. Entonces, el cliente está viendo que, ah, sí, mi abogado está trabajando. No está acá sentado nada más pidiéndome dinero y yo no sé cómo estará mi caso. Entonces, son recomendaciones que se pueden dar. Ahora, trabajar los párrafos para elaborar un mejor criterio, un mejor escrito de manera expositiva y argumentativa, razonada, es mejor. Se recomienda de que cada punto de la fundamentación de hecho no pase de las 4 líneas. Si lo haces en 3 está bien. Pero si pasa más de las 4 ya estás haciendo un poco cansado, porque el escrito sea muy pesado, muy tedioso, muy denso. Después se puede aburrir, se puede dormir. Entonces, no queremos que pase eso. Cuando uno redacta esos párrafos, tiene que hacerlo como si estaría redactando una oración. Porque en la fundamentación, de hecho, le estás narrando cómo ocurrió todo. No le estás explicando otras cosas. Entonces, esa narración tiene que ser tan simple como en las oraciones normales. ¿Qué palabra vas a escoger? Bueno, ahí entra ya las palabras técnicas. ¿Cómo asegurar la claridad en las expresiones? Siendo explícito, siendo conciso, siendo preciso. Yendo al grano. No darle vuelta. ¿Cómo lograr el poder persuasivo? ¿Y cómo utilizar estos recursos para convencer? Ahí ya es algo que les convencería a ustedes. Profundizar más los estudios de argumentación jurídica. Así como les expliqué hace un momento el argumento ad hominem, hay 10, 15 argumentos más. Ad baculum, ad beneguntia, pro hominem, pro actione. Hay un montón de argumentos. Pero ¿cómo lo utilizo yo cada uno a cada caso? Porque de pronto el juez está leyendo y ya sabe, ya esto, y de pronto ve. Pero la otra parte, pero el demandado recurrió a un argumento ad baculum. El juez va a decir, caramba, ¿qué es esto? Algo novedoso, algo que quizá el otro abogado nunca había presentado. Entonces, y tú le explicas, el argumento ad baculum consiste en esto, 2 líneas y punto. Le da la definición para hacerle recordar al juez. Aunque el juez también, como dije, ya debería saber. Entonces, esas novedades en emplear los tecnicismos se tienen que colocar. Ahora, el toque artístico es precisamente esto, ¿no? lo que les hacía referencia hace un momento. O sea, el conocer el tipo de argumentación que está aplicando o el tipo de interpretación, ¿no? Por lo tanto, señor juez, recurro a la interpretación histórica mediante el cual me he basado en el escrito presentado. Entonces, interpretación histórica, ¿qué es esto? Y después también tiene que saber o manejarlo. Todos los principios de unidad en un escrito están consolidados con la coherencia, con la sucesión de hechos y con la autocontención. Porque también tiene que saber qué cosas no tienen que estar colocadas. Tiene que aprender uno a contenerse, omitir a veces algunas cosas para no malograr el escrito. Tampoco vas a ser pues demasiado oculto, ¿no? Los principios básicos de alguien que elabora un escrito jurídico, aparte de la exposición y la argumentación, ¿cuál sería? Falta un mayor. Ya, uno va a exponer su caso, uno va a argumentar el caso, pero ¿qué más falta? Para dar, digamos, el toque final al proceso. ¿La conclusión? No, la conclusión ya se da por hecho. Una conclusión. No, la conclusión ya se sobreentiende. Al final hay una conclusión de todo. Pero hay algo más, algo que decía el jurista Norberto Bobbio, o también lo decía Piero Calamandré, de donde Bobbio justo se pone el video. ¿Qué es lo que falta ahí? El análisis. El análisis te sirve tanto para elaborar tu resumen, para conocer el proceso que estás llevando, para saber cómo contradecir a la otra parte, para saber cómo persuadir al juez y para saber cómo ganar el juicio. Sin análisis, de nada te sirve poner bien o argumentar bien. Y esto, en teoría, los jueces muchas veces no lo aplican. Por eso que a cada rato sale una sentencia, apelación. Entonces,
alargan más el proceso. Y no debería ser así. Es que, doctor, hay jueces que en realidad no están preparados, les faltan las cosas, no están actualizadas. Es que la verdad de nuestro país es la siguiente. La mayoría de jueces, ustedes ya lo saben, la mayoría de jueces no están ahí por sus conocimientos. Están ahí por argolla, por vara, por nepotismo, porque conocen a sus familiares, porque son amigos de la universidad. Entonces, se dan la mano entre ellos, buscan a su gente y se colocan. Entonces, uno, cuando va al Poder Judicial, se encuentra con ese mundo. Si no tienes un conocido, tampoco tu proceso avanza rápido. ¿Sabe qué he podido captar? Yo, por ejemplo, he estado asistiendo a una capacitación de jueces. El juez lo primero que decía, ¿el patrocinado está viniendo solo o está viniendo con el juez? Como el abogado. ¿Cómo es el abogado? ¿Qué presencia tiene? Le preguntaba a su secretario y yo estaba observando todo eso y decía, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ellos lo primero que observan, ¿quién es el abogado que va a venir más o menos? Claro, para saber si O sea, para saber con quién están tratando. es conocido, es renombrado o es uno nuevo, un improvisado. Entonces ya entre ellos también se pasan el dato. Y decía, no, el secretario decía, no, tiene solamente patrocinado, está viniendo solo. Y la otra parte, el abogado sí trae abogado. ¿Y cómo es el abogado? ¿Y cómo está vestido? Sí, dice, ¿por qué pregunta eso? Entonces era para que se dé cuenta con quién está tratando, ¿no? Y entonces y hay una parte inclusive que tiene un nombre, no recuerdo el nombre, la hora que se va a empezar la audiencia. O sea, ¿La etapa previa a la audiencia? sí, el momento de que ellos ponen la cita y todo lo demás, ¿no? Se ponen la cinta. Sí, si no viene con el abogado, ni usan ni la cinta, o sea, no. Lo que pasa es que esas cuestiones son más cuestiones formalistas. O sea, el formalismo, creo que como que lo dejan de lado, o sea, ven con quién lo usan. Pero el punto está de que no debería ser así. Por eso, O sea, ¿por qué, por ejemplo, haciendo un breve paréntesis como una especie de break, por qué se habla mucho de que la corrupción sigue en el país? ¿Por qué el sistema de justicia no cambia? ¿Por qué el ordenamiento jurídico sigue siendo corrupto? No solamente la corrupción se refiere a temas económicos. O sea, no se habla de que los jueces son corruptos porque piden plata o piden cantidades de dinero. El tema no va tanto por ahí. Que el dinero sea parte de la corrupción, sí, pero no es tanto por ahí. La corrupción empieza precisamente por la argolla, por la vara de saber a qué gente colocar. Es actualmente lo que estamos viendo en la realidad, en la tele. Se acercan las elecciones presidenciales. Entonces, Pero por ponerlo a cualquiera, porque puede ser que ponga una persona que es muy capaz. también puede ser. Pero generalmente las personas capaces están en el poder o los incapaces están en el poder. No sé capaz. Hay de todo, se va generalizando. Hay de todo. Los capaces ayudan a los incapaces. así como que sale a leer y no lee bien. Ahí están, claro. Un abogado bien preparado no iría al sector público, iría al sector privado, que ganaría mucho más, al sector minero sobre todo, ganaría bastante. O los abogados bien preparados. Con 5.000 soles, nada. Los abogados bien preparados mayormente trabajan como asesores. Los asesores de las grandes empresas multinacionales son los que están, como dicen, los hombres de atrás. Los de cuello y corbata, pero los de atrás. Los incapaces son los que les gusta figurar, ser líderes, estar ahí a la cabeza de todo, ¿no? Pero ellos están asesorados. Un claro ejemplo de esto, Fujimori. ¿Y quién era el que le asesoraba por lo bajo? Montes, ¿no? Él era ahí. Claro, él era la cabeza. Entonces, lo mismo sucede acá. Los jueces están ahí, pero quizá algunos de sus secretarios son los que se matan leyendo, los que se matan estudiando, analizando, ¿no? Para darle al juez comidita. El juez simplemente aprueba y listo. No, doctor, eso es lo que he observado. A veces el secretario, el que le ayuda al juez, no sabe más. ¿Por qué cree? Más. ¿Por qué cree? De verdad, porque él está tanto de todos los procesos, el otro está bien sentado. Lo mismo sucede en las notarías. Sí, Por lo general los notarios, sí, hay notarios también que son capaces y saben, ¿no? Pero hoy en día ya cualquiera está abriendo una notaría y contratan abogados que sepan para que los notarios se la lleven fácil, o sea, los dueños, ¿no? Se lo derivan a los abogados que trabajan para ellos, ellos hacen todo el trabajo. Es casi como un service, o sea, el que sabe más, el otro cobra más. Así es. Sí, bonito. Es que en realidad en la universidad no nos han enseñado de que uno debe trabajar para uno mismo. En realidad el abogado debe ser independiente, no dependiente. Pero en la universidad
nos meten o nos implantan el chip de que, mira, tienes que ser muy profesional, sacar tu título y meterte en una institución pública, asegurarte un sueldo mensual y listo. Hay personas que están en meses partes 10, 15, 20 años, hasta aburridas y amargadas, están sentadas sillando, firmando, y no se mueven de ahí. ¿Eso es vida? O sea, debería estar litigando, llevando su caso él mismo, debería ya tener una oficina, debería tener gente que ya trabaje para esa persona. Pero no lo hace. Entonces es porque le falta esto. O sea, en la universidad no te dicen, estudia para que otros trabajen para ti. En la universidad te dicen, estudia para que tú trabajes en algún lugar del Estado. Ministerio, Poder Judicial, SUNAT. Es diferente, doctor, porque la teoría es muy diferente de la práctica. En la cancha es otra cosa. En la cancha es otra En la cosa. cancha es otra cosa. En la universidad hay cursos de relación jurídica, te dicen cómo elaborar una demanda, cómo argumentar tu demanda. No te lo dicen. No hay. Todo es teoría. Hay oratoria jurídica, en algunos hay oratoria, pero no oratoria jurídica. Te dicen cómo exponer un alegato, cómo exponer en una audiencia, cómo exponer en un juicio. A diferencia de las universidades europeas. Por eso Europa siempre es el país que está en primer. Aparte, cuando estás en tu oficina, tú te sientas en tu escritorio y tú no sabes el tipo de cliente que va a venir o qué es lo que te va a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la asesoría que tú le vas a dar? No sabes. El secreto está en que el abogado que no estudia, ya lo decía Eduardo Couture, el abogado que no lee es cada vez menos abogado. Igual, el que no estudia cada vez se va quedando más. Se desactualiza, está ahí, o simplemente ya le da vuelta a los códigos, a los artículos, y en eso nomás. ¿Y cuál es su progreso? ¿Qué es lo que deja? ¿Por qué creen que Calamandré, que Orrenda, Montero Arboca son grandes? Son grandes juristas, son grandes doctrinarios. ¿Por qué creen? Robert Alexi, Gunther Jacobs, Lorenzo Mizán más. ¿Por qué? Porque solamente se han dedicado a litigar o a trabajar para la SUNAT o una entidad. Ellos no han trabajado ahí. Ellos han estudiado esto. Se han dado cuenta de que elaborando artículos, estando en el campo, viendo los casos y aplicándolo en sus obras, han crecido. Entonces, de ese modo han llegado a ser conocidos. Los invitan como conferencistas, como ponentes, como expositores. Entonces, ahí ese es el verdadero trabajo del abogado. En la mañana puede litigar, llevar su caso muy bien, pero en su estudio no necesariamente tiene que trabajar su nada y estar contento ganando 1.500 o 1.000 puntos. Cuando en su estudio, si realmente estudia bien, podría ganar 4.000, 5.000 al mes. Sin estar sujeto a que alguien te mande, a que alguien te diga, oye, haz esto, marcando tarjeta. ¿Para qué? Entonces, ese es el punto. Tipo de relación jurídica. Presentar reportes e informes es uno de ellos. Memorándum, los clásicos. Las constancias, los certificados también son tipos de relación jurídica. Los ensayos, que también pueden ser artículos o trabajos de investigación monográficos, y los proyectos de tesis. Acá también podría faltar uno más, que son ya los textos jurídicos, precisamente, lo que estamos haciendo hincapié. Porque la relación jurídica no solamente comprende elaborar demandas, escritos, recursos de quejas, comprende todo. Es un trabajo completo que se hace. Por eso que cuando se estudia una maestría o un doctorado, ¿qué es lo que te piden al final? Tesis. Pero muchas veces también los abogados no lo hacen. No, qué flojera hacer mi tesis. Pero cuando dicen, entonces, ¿dónde está tu maestría? No, es que necesito el cartón. O sea, por el cartón, ¿no? O sea, entonces, da le doy un botón y que tiene cartón, no, pues. Pero ¿qué has aprendido? ¿Qué has captado? ¿Qué propuestas llevas? O sea, ¿dónde está tu capacidad de investigación, tu criterio, tu análisis riguroso? Te dejas de lado. Entonces, eso es lo que ocurre. Conozco a algunos colegas que están haciendo su maestría, sus doctorados, les está yendo muy bien en buenas universidades. Pero a la hora de que el profesor les manda a leer sus separatas, como unos expedientes también, 500, 300 hojas, no lo leen. Entonces me dicen, Pero yo puedo captar algo, doctor, que muchas veces, por ejemplo, se discute mucho, no soy partidario de eso de las universidades, no que las acaban. El código es el mismo.
Si usted lo estudia bien el código, Sí. usted estudia bien el código civil, el código penal, pues que ellos tienen otro código diferente. ¿Quiénes ellos? Me refiero a los de otras universidades, por ejemplo, prestigiosas, ¿no? Como son San Marcos. El problema no está en estudiar el código o la normativa. El problema está en saber cómo interpretas esos códigos, esos artículos. Claro. Y cómo te enseñan a interpretar. Por ejemplo, vamos a decirlo así, ¿no? Ay, disculpe. Por si acaso acá alguien es de la San Juan Bautista. Ya. Vamos a decir así, porque he visto casos así y yo estoy en contra de eso. Pero, por ejemplo, ven, ¿de dónde viene este alumno? A ver tu currículum. Ah, ya, San Juan Bautista. Y ven uno de la Católica. ¿A quién cree que le dan el trabajo? A ver, Ya. ¿Por qué? Por el prestigio de la universidad, más no porque realmente tenga conocimientos. Ya, muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Pero qué pasa? Si lo pone en vibrador le agradeceríamos bastante. Quiero pagar con mi cuenta. Ya, entonces, ¿qué sucede? Ya, Ay, me disculpe, voy a... sí, por favor. ¿Qué pasa? A ver. Profesor, pero disculpe, pero hay, así como dice la compañera, así hay a veces, no sé si se llama, pero hay veces hay mentes equivocadas, como dicen que el abogado tiene que aprender toda la ley, y esa es una forma equivocada. No. El abogado se dedica a proceder el caso. Hay personas que piensan que no, tengo que hacer tal código como si fuera una computadora, y ese es totalmente equivocado, como está diciendo la compañera. Claro. El abogado se dedica a proceder. O sea, tú vas a ser secretario o vas a ser abogado. El abogado se dedica a proceder. Y aparte de eso, conozco también a varios tinterillos que son mejores que los abogados, porque saben los códigos a través del derecho. O sea, un tinterillo te puede llevar todo el caso bien. Solamente al momento de firmar, como él no te es abogado, va donde un abogado y le hace firmar. Pero yo te he hecho todo, y te lo he hecho bien. Muchas veces he visto eso. También hay otros que solamente te meten para prueba. Pero hablamos de los que sí saben, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces el tinterillo está mejor que el abogado. A veces el abogado incluso contrata al tinterillo también para que le haga algunos casos. Y eso se ve en la práctica. Pero eso no te lo dicen en la universidad. Entonces, tú estás luchando contra todo ese sistema. Entonces, lo único que te queda es estar bien preparado. Te vas a chocar con abogados que por vara están en grandes instituciones, te vas a chocar con tinterillos que también te van a querer hundir, te vas a chocar con tinterillos que son mejores que tú, y no hay nada de malo en eso. La ventaja que tú tienes es que tú sí tienes tu firma y tu sello. Te vas a chocar con otros abogados que aparentemente son mejores que tú, pero en el fondo no saben nada, solamente saben palabrear, pero no saben argumentar, aplicar bien la interpretación. Entonces, te vas a enfrentar de todo y uno va conociendo eso en el camino. A lo que iba con el ejemplo del muchacho, digamos, que se presenta de la San Juan y aceptan en la Católica, es que muchas veces han aceptado gente de la Católica, saben, pero no saben mucho, y a veces el de la San Juan sabe más. Por ejemplo, ya mucho se habla de que en la Universidad de César Vallejo, bueno, es una universidad chiquita, que esto, que el otro, ¿no? César Acuña era para qué, entonces, adiós, ¿no? ¿Para qué? Pero conozco a gente de esa universidad que sí son preparadas, o sea, que sí son estudiosas. Mientras que conozco a gente de San Marcos, o claro, o no son católicos, de San Martín también, pero no saben ni cómo hacer una demanda. O sea, ¿no? Pero ellos sí, no, mira, yo soy de acá. Muy bien, eres de ahí, a ver, demuéstrame. Incluso hay alumnos que, por ejemplo, no se dedican a practicar y están en la universidad, llegan a ser hasta incluso bachiller, cumplen con los cursos, todo, pero nunca practicaron. Y incluso hay otras personas que antes de terminar practicaron ya así, claro, como es, ya saben redactar demandas, todo, y en cambio los que terminan bachiller tendrán todo su cartón de bachiller, pero no saben cómo se quedan ahí, claro. Ahora, otro punto también, el cual sucede es, digamos, de acuerdo a qué te vas a especializar. Los abogados pueden ser todistas. O sea, no se ve a veces por el Poder Judicial o por Azángara, no hay pequeños estudios, no dice casos penal, civil, laboral, derechos humanos, tributarios, nada. Te ve todo. O sea, ese abogado es un dios. ¿Qué saca? Es un dios y es un abogado que no tiene ni oficina. Supuestamente si es un dios debería pues trabajar en una gran corporación, ¿no? O sea, sabe todo. Sabe hasta código militar, todo. Pero ¿qué sucede? Solamente por acaparar, por llenarse, ¿no?, la cartera, vamos a decir entre comillas, pone todo eso. Pero el verdadero profesional no pone eso, pone dos o tres cosas: especialista en civil, tributario y penal. Nada más.
Y cuando tú vas con un caso, digamos, constitucional o laboral, los que son conscientes te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo en realidad no veo ese caso, no es mi especialidad, pero le puedo recomendar a un colega que sirve. Y te lo derivan a un colega que sirve. Sí, pues. Gracias. Pero eso no se ve. O sea, la honestidad también ha sido evaluada. No hay eso, ¿no? Ah, no, yo sí te lo veo, pero doctor, usted sabe, sí, yo he llevado estos casos, no hay problema. Se ve el cliente y después, oye, ¿cómo resuelvo esto? Pucha, voy a llamar a mi colega que sabe que me da una ayuda. Sí, claro. Eso es la realidad. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, te encomienda tú mismo una labor que a la final es no sabes. ¿Y cómo tú no sabes que tu cliente ya se ha asesorado por otros especialistas que en realidad conocen el caso y solamente está poniendo a ti para ver si sabes o no? Ah, eso sí Y pasa. si no sabes, ¿qué haces? Eso sí pasa, doctor. A veces vienen ya preguntando por todos, vienen a ti, pero ya ellos ya saben y se dan una idea. O sea, no es el hecho de buscar otras opiniones, sino es el hecho de contratar al abogado que realmente conozca de su materia. Si yo tengo un problema con un sindicato laboral, ¿me voy a ir a un penalista? No. Me voy a ir a un laboralista. Si tengo problemas con la zona, a un tributarista. Exacto. Y hay especialistas. Ahora, pero si voy a ir a uno de esos todistas, ¿no? Donde veo una pizarrita que tiene como un menú de todo, hasta platos a la carta, entonces, hasta derecho aeronáutico. ¿Qué es eso? Una vez vi eso, derecho aeronáutico. Abogado trabaja en la NASA. El pueblo palabrero, no sé si es abogado, ¿no? Pero por eso, ¿por qué creen? Entonces, Pero también por culpa de muchos nos califican a todos igual y no necesitan. claro, o sea, volviendo al tema inicial, la corrupción está mal vista y por uno pagan todos. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿qué se puede hacer para cambiar eso, para abolir la corrupción? Les mentiría si les digo, mira, ¿sabe que hay un método, hay una fórmula, haciendo esto desaparece o se erradica toda la injusticia y la corrupción? No la hay. Doctor, claro, eso siempre y cuando si, o algunos abogados, ¿no? Que son particulares y ponen sus tarjetas, Claro. todo lo que se pueda poner, hasta llenarlo, ¿no? Hasta por gusto. Pero ese es el caso, ahí creo un poco de deshonestidad, porque no creo que todos podamos conocerlo todo, ¿no? Por más luminarias que puedan ser, nadie sabe todo, siempre ganamos algo. Pero si fuera un estudio, o sea, como una empresa que incluya varios abogados, no me parece deshonesto que en la tarjeta de un abogado tributarista, en la parte posterior o cualquier. Ahí no hay problema. Si fuera una empresa. El problema está cuando a título propio, a nombre propio, te cargas todo. Claro, ahí. Claro, por ejemplo, tú estás por el Palacio de Justicia, ¿no? Estás buscando un abogado, llegas a un consultorio, ves a un abogado sentado en su escritorio y ves que en su letrero tiene todo. Y está el solito. Ni secretaria tiene. O sea. Si ves todo eso, ya debería tener un edificio, ¿no? Gente trabajando, un buffet, ¿no? O sea, pero no lo hace. Si fuera una empresa, no sería deshonesto. Si fuera una empresa, no. Pero si es modo particular, independiente, sí. Los independientes surgen porque son especialistas en algo. No yendo lejos, el colega Benji Espinosa Ramos. ¿Por qué creen que ahora lo ven en la tele? Sí, lo he visto en la Se ha especializado en penal. Sí. Tú le llegas a mí un caso de tributario, un caso de laboral, él dice, mira, ¿sabes qué? Yo no te lo veo, así, de frente, no te lo veo. Pero te derivo a un colega que sí es experto en esto y te da su número. Es honesto. No te dice, ya, dámelo, yo lo hago. Claro, porque quedas mal, pues si no lo sabes. Entonces, ese es el punto. El prestigio se gana cuando se especializan en algo. Los especialistas son los que surgen. Los todistas se quedan siempre estancados. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que muchas veces no saben. Igual, hay jueces especializados en lo penal, jueces especializados en lo civil, jueces especializados en lo laboral. Los jueces también son especializados. Tampoco hay jueces todistas. Entonces, si no hay jueces todistas, ¿va a haber abogados todistas? Ahí no va a Pero los jueces mixtos, que antes había, bueno, en Lima no, pero ya antes había juegos mixtos. Mire, lo normal es que el juez, como el abogado, de cada materia conozca. Pero de ahí a que sepa bien a la perfección todo eso, pero los juzgados mixtos porque ven de todo, penal, civil. podrán ver de todo de una manera, digamos, espectacular. Podrán ver todo de una manera 100% racional, objetiva. Siempre tienen que recurrir a ciertos colegas para poder resolver. Pero a veces también los colegas, a veces tú recomiendas y a veces no lo
conocen el Pero, caso. doctor, el juez Ese ya es otro punto, ¿no? el juez, se supone que el juez es el conocedor del derecho, ¿no? Se supone que el juez conoce el derecho. Usted lo ha hecho, se supone. Pues no siempre. Pero la suposición es algo real o algo imaginativo. Eso sí. Pero el juez es, o sea, tiene que conocer el derecho y se supone que así es. Se supone. No Nuevamente siempre es esa así. palabra. No siempre es así. Pero por eso tiene los especialistas. Es como que yo venga a su estudio y diga, doctor, mire, se supone que usted es abogado, no se supone, usted es abogado y se supone que tiene que conocer derecho aeronáutico, lléveme este caso. Se supone, ¿no? Usted es abogado, usted conoce ahí. Sabía que no sabes. Claro, usted dice, sí. Entonces, ese es el punto. No, pero como también podría pasar que de repente un abogado, si va una persona a consultar un caso, pues por no quedar mal, de repente en ese momento como que podría darte noción o decirte, bueno, sí, podríamos manejarlo, por no quedar mal. Pero una persona honesta te va a decir pues directamente, no, yo no manejo ese tema o no es mi campo. Si lo conoce, porque también puede haber sido que haya estudiado o haya tenido, digamos, ciertas capacitaciones en esa materia, puede dar un asesoramiento. El asesoramiento lo puede dar uno hasta que no conoce mucho, no hay problema. Pero de ahí llevar todo el caso con estricta rigidez es otra cosa. No le vas a cobrar pues 2.000 soles un proceso de desalojo que no sabe ni qué es desalojo. O sea, ese es el punto, ¿no? Lo Claro. que pasa, doctor, que a veces nosotros los abogados, ¿sabes? Por no quedar mal, en realidad es uno está recién empezando y ya te das el lujo de tomar el caso y después cuando estás en el camino te das contra la pared porque no es lo que realmente pensabas. Ese es el punto. Necesitas la ayuda siempre de un colega, entonces no. Y de un colega que sepa también, ¿no? No Ah. puede pasar como dijo hace un momento un colega, le das un colega y el colega tampoco sabe, ¿no? Entonces mejor no le Te des. deja mal y después de tú me recomendaste. Claro. Por culpa de ese colega ya quedamos. Doctora, la profesora que me enseña dice, no, nos aconseja, como en un momento dado, si hay un tema que por ahí no lo conoces bien, es preferible decirle, ya déjeme, voy a tomar apunte de su caso y véngase mañana, pasado mañana para poder explicar. Y luego lo estudias y lo analizas, Claro. lo investigas y todo. Yo no. Eso sí Ella se puede siempre nos hacer. decía así, o sea, cojan el caso, no Claro, queden mal. eso sí cojan. se puede hacer. Señor, ¿podría regresar mañana, por favor? Voy a estudiar su caso, pero no lo dejen ir de las manos al cliente. Eso es válido. Eso nos decía. Eso es válido, pero de frente meterse a algo que ustedes Claro. sí plenamente y conscientemente sepan que no Son pueden, las ahí ya no. pastillitas, es cierto. Claro, eso es válido, es como recurrir a una falacia, es válido. Claro. Pero de ahí a meterse a algo que realmente no sepan, ahí ya se complica la vida, ¿no? Tampoco va a venir un narco y le va a decir, ya ustedes son penalistas, a ver, asesórame, pues ayúdame. Ojo que si no sale mi juicio a favor, toda tu familia muere. ¿Verdad? No es así, pues tomar casos. O sea, te ofrecen 20.000 soles, pero si no sale el juicio a favor en una semana, toda tu familia muere, tú eliges. A ver qué le dices. Sí, va. Por los 20.000 soles ya puede ganar tu familia. Y viene con el maletín y dice, doctor, mire, aquí tengo la plata. Usted mismo es, me han dicho que usted es experto en argumentación, haciendo todo. Ahí tiene los 20.000 soles, argumente bien en el caso. Eso sí. Y también es de traficantes de terrenos también. Pero después, si no haces bien o argumentas mal, ya sabes cuáles son las consecuencias. Hay que tener también fuerza de voluntad para decir, mire, ¿sabe qué? Ya, yo puedo ser especialista en esto, pero si van a hacer esas las condiciones, lo siento, no puedo tomar su caso. Pero también no se puede defender un defendible. Por ejemplo, si tiene un caso de violación, por ejemplo, algo así. Sí. Sabemos que este tipo ha violado y tiene que lo defienda. Pues, ¿cómo va a defender un indefendible si la otra persona es por médico legista? Pero toda persona tiene derecho a tener un defensor. Sí, lamentablemente sí. Lógicamente. Hasta los legisladores, pedófilos, asesinos, hasta los hombres. Otra cosa es ofrecerle la libertad, ¿no? Ah. Tengo un tiempo más para matarme a esa persona. Lamentablemente hay casos muy extremos que son ciertos, pero ocurren. Está bien, el hecho de ser no violador, homicida, asesino, pedófilo, lo que sea, lamentablemente también merecen ser defendidas esas personas. Pero ya depende de uno si acepta o no Se el le caso. puede vulnerar el derecho, pero tampoco no se puede. No, pero no mentirle, no decirle, si ya todo es evidente, decirle, va a salir libre. Eso No, es mentira. lo que se trabaja ahí es obviamente la disminución de la pena. Ahí con la definición de la pena, Exacto. el mandato que le van a dar de comparecencia, de detención, no sabemos, ¿no? No, pero más que seguro si es violador y ha hecho daño. Muchas veces recurriendo a la confesión sincera y poniendo de su parte el mismo patrocinado ayuda mucho, ¿no? O sea, pero tiene que ser consciente también de lo que ha hecho. Bueno. Claro. Ahora ya soy Sí, la verdad, pues mira,
de que vas a ir preso, vas a ir, pero que se puede Atenuar, claro. la memoria del Es distinto, sí. claro, de plazo a la prisión, bueno, ahí sí, no, pero Eso es lo que ocurre. Bien, ahora viendo ya algunos errores que se cometen al momento de la redacción, encontramos esto de acá. Los dequeísmos. En los escritos muchas veces encontramos acá rato de qué el demandado dijo lo siguiente, de qué se solicitó esto, de qué hizo aquello, de qué. Eso está mal. o sea, mucho gente de qué. Uno, que el demandado. Eso es correcto. Dos, que eso es. Eso sí. Pero de qué. ¿De qué? ¿De qué es? ¿Qué? Por ejemplo, ¿De qué hizo? en el proceso vamos a hacer una versión sencilla. Se está viendo si existe la posibilidad de que salga libre. En el proceso se está viendo si existe la posibilidad de que salga libre. ¿Está bien empleado o mal empleado el de que hay? Aparentemente uno lo dice, está bien, tiene lógica, tiene sentido la oración, no hay ningún problema. Lo veo de corrido y está bien, pero está mal. No se le puede anular el dedo. Exacto, se anula. ¿Y qué le puedes poner? Posibilidad que salga libre. Acá, por eso decía en un inicio, el abogado no solamente tiene que conocer de normas, códigos y leyes también, sino de lingüística y de gramática. Y lingüística básica y gramática básica obviamente tampoco va a profundizar y se va a convertir en un Chomsky, ¿no? O un Marcurel. Pero se puede eliminar esto. Claro, la posibilidad La que salga posibilidad, bien. coma, que salga libre. Nada más. Bueno, vamos a ver. En el proceso se está viendo, coma, si existe la posibilidad que salga libre. O que salga bien, que salga suelto, listo. La coma elimina el de qué es dentro del lenguaje. Quinto secundaria, academia, primer año de derecho, lenguaje, Preposición. preposición. Y por regla general, ¿qué es lo que nos dice? De que se puede suplantar una coma en vez de colocar una preposición. De, in, o, al. Entonces, si puedo utilizar la coma, la RAE me lo dice, ¿para qué voy a hacer el link? Me evito quedar mal. Hasta jueces escriben mal. Chingo jueces. O también hay abogados que dicen, déjame. Siempre he escuchado eso, déjame. Ese es. Déjame. Es otro nivel, creo. O sea, su expresión. Es de una raza distinta. Es una rara. Déjame. Déjame. Señor, déjame los documentos. Ahora, si yo no estoy seguro de lo que va antes o después de una conjugación, en este caso el que, simplemente anulo la preposición por regla general y me quedo con la conjugación. Es otra clave que se puede hacer. Y es totalmente válido. Ahí no hay nada de extraordinario en esto. Anulo la preposición y priorizo la conjugación. Entonces, así evito caer en dequeísmos. El dequeísmo es uno de los errores que se ve casi a diario, no solamente en documentos jurídicos, en sentencias, en textos, en ensayos, en tesis, en todo. Cuando empiezan a eliminar la preposición de y solamente se queden con el que, van a ver que su texto es más entendible, más legible con el tiempo. Pero ese es sacarse el chip. Es como decir, nos han enseñado que se dice, a ver, me van a leer esta oración. ¿Cómo lo leen? Se Se adecua al caso, ¿Cómo se lee?
¿Se adecua al caso o se adecua al caso? Se adecua al O sea, caso. es- Pero ahí le faltaría la. Se adecua, esto es correcto. Se adecua. Se adecua al caso. Así está bien pronunciado. No es se adecua. ¿Por qué? ¿Acaso ves tilde? No, La tilde te indica la mayor fuerza de voz en la sílaba. no. Pero si no hay tilde, entonces, ¿por qué tiene que decir se adecua? La costumbre, la fuerza de la costumbre. Se adecua al caso. Pero ve, es otro error que muchas veces tampoco lo saben. Mal pronunciada también. En este caso, mal pronunciada. Más leído. Entonces, pequeñas palabritas que teniendo no solamente en caso un diccionario jurídico, un diccionario normal, sino también compres un diccionario de dudas. Existe el diccionario de dudas. ¿Y si no es de Manuel Seco? ¿De Manuel Seco? ¿Dudas y dificultades? No. Hay un diccionario de dudas ¿Cuál lo que, recomienda? de la RAE, ¿De qué? de la Real Academia Española. Son 2 tomos. Y lo encuentran en Quilca, creo, a 30 soles. Si 30 soles gastas en un diccionario de tomos, ahí van a sacarse un montón de dudas, ¿no? Incluso la misma palabra, por ejemplo, nosotros decimos esqueleto, no el esqueleto humano, pero en realidad se debería pronunciar el esqueleto humano. Esqueleto. Pero decimos esqueleto. Y lamentablemente, ¿saben a qué punto ha llegado esto? De que la RAE, como ha visto que la fuerza de la costumbre es imperiosa, ha dicho ya está bien, ya no se dice esqueleto, se dice esqueleto. O sea, a la misma RAE le han cambiado ya la opinión. Lo que no han podido hacer con adecua. Adecua sigue siendo adecua, por más que la gente diga se adecua. Entonces, Pero ese esqueleto sin tilde, esqueleto tampoco tiene tilde. por eso. Y si no Y tiene esqueleto tilde, tampoco porque tiene. si se esdrújula, necesariamente se debe tener tilde. Tendría, si yo lo separo, Entonces, si es esdrújula, o sea, si se pronuncia aguda, grave, esqueleto. esdrújula, ¿sí o no? Claro. Ya. La regla me diría que debería tener tilde, Claro. pero hay esdrújulas innominadas que no tienen tilde. Tiene fuerza de voz, ¿no? Solo tienen fuerza de voz porque tienen mayor timbre en la pronunciación. Por el acento, pero no sabía que había esdrújulas que no tenían. ¿Viste? Ahora, por eso digo, Poder manejar. ¿dónde puedo ver donde hay este tipo de esdrújulas o donde no, donde hay palabras graves o agudas con tilde sin tilde? En libros de lingüística Ortografía de la RAE. o también ortografía de la RAE. Pero en los libros de lingüística te sacan de duda muchas cosas. Se lo digo porque uno de mis mejores amigos es lingüista de las Marcos. Entonces, con él a veces, él me saca de dudas también algunas cosas que yo no sé. Y me dice, no, mira, esto se dice así, eso. Y me muestra, no, mira, Saussure dice esto, Chomsky dice esto. Entonces, me está dando los argumentos y yo qué voy a hacer. Decir que no. Y además el estudio lingüístico. Entonces, Es lingüístico, ya no puede. es lingüista, ¿no? Lo mismo sucedió en un programa de Marco Aurelio, cuando entrevistó a uno de los autores que presentó una novela, hace unos meses, en la Casa de la Literatura, y le dijo así, le dijo Marco Aurelio, mira, yo he leído toda tu narrativa, toda tu novela, y me he dado cuenta de algo. Tus capítulos están bien ordenados, tiene sintaxis, cumple la regla de la morfología, pero hay un pequeño detalle. Hay algunas palabras que yo he enumerado acá que están mal. Y el autor, así en vivo, le dijo, así, a ver, muéstrame esas palabras. Y Marco Aurelio le sacó como 5 o 6 hojas, tipeadas, y todas las palabras. Le dijo, he encontrado unas 109 palabras mal en todo tu nombre. Y así pretende presentar esto en un concurso de España. Le digo, el autor se queda así, no sabía, no me había dado cuenta. ¿Quién te ha hecho la corrección de estilo? O he contratado a una persona. Dijo, está mal, pues. Si tú eres literato, tú mismo debes hacer tu corrección. O sea, es como que tú seas abogado y le des a otro que resuelva tu caso. O eres médico y en vez de sanar a tu paciente, le des a otro para que sane a tu paciente por ti. O sea, ¿en qué estamos? Y le dice un roche. Muchos literatos o escritores le pasan a un lingüista para que le haga la depuración, Corrector. Corrector de estilo, y por lo general hay correctores de estilos que no necesariamente son lingüistas. No. Por ejemplo, hay personas que estudian diagramación de interiores de libros, pero no necesariamente porque hayan sido diagramadores profesionales. Es porque
porque han llevado cursos de 3 o 4 meses en la uni o en algún instituto y listo, tienen una pequeña certificación de diagramadores. Pero Tiene cierto conocimiento. cierto conocimiento, claro. Y actualmente hay miles y miles de cursos hasta por internet online de corrección de estilos. Pero eso no te dice que ya seas un experto. Entonces, tampoco digo que la certificación te haga un experto. Lo que te hace un experto son los conocimientos, cómo los adquiriste y cómo los llevas a la práctica. Ese es el punto. Eso es lo que ocurre acá. Otro problema que encontramos en la relación, así como el equidismo, también es el queísmo. Ya cuando usas mucho de la palabra que, o sea, cada rato que, pero que esto, pero que lo otro, pero que sin embargo, todavía con- o sea, qué interesante, ¿no? Pero que sin embargo, que alguien escriba así es como escuchar a los cobradores decir avanza para atrás. Así O se sea, avanza, pero para atrás. O sea, ¿cómo yo avanzo para atrás? Sí, pero si te dicen, vas atrás, para atrás. Una vez estaba viajando y estaba ahí parado en el carro y el corredor decía, joven, avanza para atrás. Y él decía, ya, pero explícame cómo avanzo para atrás. A ver, avanza para atrás, le digo. No, o sea, anda al fondo, me dice. Ah, eso es otra cosa que me vaya a fondo. Pero avanzar para atrás me estás pidiendo que haga un movimiento retrógrado de 180 grados, y eso es imposible, ¿no? A no ser, le dije al cobrador, no, a no ser que te hubieras estudiado la dinámica de Celsius, pero lo dudo, ¿no? Y el cobrador me dijo, ¿qué? No te entiendo, avanza, no mames. Bueno, ¿qué puedo hacer, no? Celsius es un físico que trabajó el problema de la luz y la refracción, ¿no? Antes de Newton. Y Celsius trabajó sobre los movimientos imposibles retrógrados. Entonces, no se puede hacer eso, pero ya. Entonces, dudaba eso, ¿no? Pero lo mismo sucede acá. Aplicar mucho que. Se tiene que suprimir el que y solamente colocarlo cuando corresponde. Empezar un petitorio, empezar una fundamentación con un que en los primeros puntos es correcto. Que, coma, el demandado solicita. Que, coma, mi patrocinado. Que, coma, mi pretensión es la siguiente. Normal, eso está bien. Pero debe utilizar que mi patrocinado, que dijo esto, que aquella vez, que por eso hizo, o sea, que. Mucho que. Mucho que. Entonces, es un abuso, ¿no? Que matas toda regla de gramatical, ¿no? Matas al lenguaje. Sí, igual, pues normales. El problema del gerundio. Hay personas, y lo he visto también en escritos, hay personas que utilizan el gerundio de manera incorrecta. Sí. Un claro ejemplo. Me dijo, ¿puedes decirle al director Alcántara que te pase un libro de redacción jurídica? Sí, para ilustrarle mejor un ejemplo. Mucho se ve el gerundio en los documentos jurídicos, pero está mal. El gerundio es cómo termina una palabra, que es un verbo, en la siguiente desinencia. Endo, ando, que también puede ser un participio. Pero no se puede utilizar este gerundio para todo. Si yo utilizo el verbo comer, puedo decir está comiendo, ¿verdad? Si yo utilizo el verbo correr, está corriendo. Soñar, está soñando. Ando y. Perfecto. Pero existe la palabra apertura. Se apertura el proceso. Pero he visto escritos donde ponen esto. Que aperturando el proceso, ni siquiera ponen la coma. O sea, que aperturando. Puede sonar bien. Y yo le digo, ¿y qué significa aperturando? Le digo, o sea que está iniciando, men. Ya. No, muchas gracias. Ya, que está iniciando. Se supone que aperturar no es un verbo. O sea, ahora lo han hecho verbo, pero no es. Eso. Lo han convertido en un verbo. Apertura, no. A una palabra que es sustantivo. O sea, le agregan el ando, no entiendo para qué. Por eso, o sea, como un sustantivo le vas a agregar ando. Y lo más ridículo que he escuchado de una abogada decir, pero aperturar es un verbo, aperturar está bien. Y yo digo, a ver, conjúgalo como verbo. Yo aperturo, tú aperturas, yo la apertura. Dentro de mí dije, sí. Esto es como una avanza para atrás, ¿no?
Claro, ¿no? Todos aperturados. Entonces, de ese modo, yo puedo decir que cualquier palabra es un verbo, ¿no? Yo erro, tú erras, él erra, nosotros cerramos, etc. Yo soy común, tú eres común, él es común, ella es común, todos somos comunes. O sea, trabajamos todo el verbo. Sí. ¿Qué pasa? Pero no es así, pues hay reglas gramaticales. Por ejemplo, en el libro que he trabajado conjuntamente con el autor Mendizábal, van a encontrar a partir de la página 35 todas las conjugaciones del lenguaje jurídico. Y hay otro ejemplo acá. La palabra, aparte de aperturar, palabras como buenas costumbres, transar, estipular, coaptar, atendiendo. Acá está lo de aperturar y la explicación sintáctica, gramatical de por qué no se debe decir esto. Glosado, irrogar, ¿no? Que muchos colocan irrogar en vez de afrogar o arrogar. Estipular, ¿no? Es decir, que el código estipula lo siguiente. O sea, el código es una flor que estipula. O sea, el código germina una semilla. Interesante, ¿no? Que el código germina. Estipular es una palabra usada en botánica, en derecho. Entonces, ¿qué se dice? No se dice estipula, se dice que el código establece lo siguiente, no estipula lo siguiente. Pero ya hay muchos que ponen estipula, ¿no? Estipulado todavía, y ya le sacan estipular, verbo, ¿no? No, pero eso. Estipulando. O sea, sí, pero yo he visto resoluciones administrativas de la UGEL, esas formas también. Solamente en lo jurídico. la señorita lo ha dicho, es porque no saben redactar. No saben, son brutos. Tampoco vamos a decir, no todos somos brutos e ignorantes en muchas cosas, ¿no? Ignoramos algo, sí. Claro, el ignorar no significa este es un bruto, ¿no? Pero al menos tienen que conocer si está haciendo ese trabajo. O sea, si me contratan a mí para corregir un texto, se supone que yo sé de corrección de texto, por eso me contratan. Pero si no saben, entonces colocan palabras incoherentes. Y es por eso que muchas veces muchos escritos se hacen inentendibles. O sea, no es porque no sepa o esté mal planteado el asunto. Está mal planteado la pretensión porque primeramente no saben escribir y no saben cómo llegar al juez. Entonces, ¿cómo pretendes persuadir al juez para que estés escribiendo mal? Y a veces tanto escribe mal que al juez ya lo contagias y el juez también escribe mal. ¿Entiendes? Entonces, O es un distractor. ¿perdón? O es un distractor, el juez. Si es un juez que que conoce y todo, y ve esos errores y más se concentra en los errores que en lo que estás diciendo. Pero pasan vergüenza. Aparte. Claro, o sea, y en lo particular, digamos El ustedes que estén, firma es el que paga. digamos que ustedes estén defendiendo un caso y su patrocinado sea un profesor de lingüística. Pero ustedes no van a saber, porque el patrocinado no le va a decir, mira, yo me dedico a esto, hasta que ustedes recién le preguntan, ¿y a qué se dedica usted? ¿No? Yo trabajo como profesor. Pero muchas veces le decimos, ¿y de qué o por qué? Simplemente soy profesor en un colegio, en una academia, instituto, universidad. Pero ¿qué tal el profesor lingüística? Y luego él ve tu demanda que le has hecho y le dice, este es mi abogado. Nunca más vengo acá. O sea, si la demanda me está escribiendo palabras que no existen, inventa verbos, utiliza dequeísmo, emplea mala sintaxis, pone una palabra esdrújula como grave. Si mi demanda nada más me la está haciendo así, ¿qué será mi defensa? Y mi juicio era mi evidencia, o sea, Caos. el doctor sabe que ahí nomás. Me abuelo. Entonces, piensen por eso, nunca piensen que trabajan para ustedes, ¿no? Que están trabajando para otros. Como una profesora en la facultad de filosofía me decía, cuando interpretan un texto filosófico nunca lo van interpretando para ustedes, porque uno puede interpretarlo de mucho modo, van interpretándolo para los demás que van a leer. Ustedes tienen que saber cómo llegar a los demás. Si no saben cómo llegar a los demás, su texto va a ser inentendible. Pero si le explican el por qué no se debe aplicar esto, la regla general, la gramática dice que esto vale y esto no, entonces ya uno entiende y dice al final, concluye con lo válido, con lo correcto, con lo que debe ser. Entonces, ese es el problema que ocurre en varios escritos. No he visto mucho de estos problemas en textos, pero sí 100% en escritos. Parecen pequeñas cosas que son simples, pero también son grandes males. Grandes males. Un ejemplo más ya para concluir con esta parte de los errores es el uso de los latinismos. ¿Cómo se pronuncian las palabras en latín? O el abogado cuando emplea, o cuando menciona, o cuando cita un aforismo pequeño, por más pequeño que sea, un pro homine, o el más pequeño que hay, el lapo.
Entonces, claro, aparte que se escribe de manera cursiva, ¿cómo pronuncia esto? He escuchado que algunos dicen acuo, otros acuo, otros apo, otros le ponen un guión acá. No sé para qué guión de verdad, porque es innecesario. Pero la pronunciación correcta es acuo, no es acuo, ¿no? Que después acuo dicen, pero no hay tilde. Y dicen acuo. También he visto que han escrito algunos, o han hecho algunas correcciones de libros constitucionalistas, ponen así, pro homini, le ponen latín. Y yo digo, doctor, cuando le mando el correo, le digo, doctor, he resaltado la palabra con rojo y en un casillero, porque esta palabra de acá en un latinismo no lleva tilde. Pero ¿cómo que no, doctor? Me dice, ¿qué no se pronuncia pro homine? Resaltando la mayor fuerza de voz en la O. No necesita. Claro que sí, pero hay algo que usted no sabe. ¿Qué cosa? Que en el latín no existen para nada tildes. ¿Qué es cierto? Claro. ¿Usted, doctor, ha llevado curso de latín? No he llevado. Creo que sí, en derecho romano, pero el profesor hablaba unas cuantas cosas que me daban sueños. Entonces, el latín también tiene su gramática, como cualquier idioma, como cualquier lengua. Entonces, hay reglas. En inglés igual. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo pronuncia la palabra hecho? ¿Dices loud o dices low? No. ¿Cómo pronuncias esta palabra? ¿Dices ri o dices rai? Entonces, igual en el latín, ¿por qué tengo que pronunciar de una manera que no es la correcta? Entonces, regla número 1, que en el latín, si en algún momento ustedes ven alguna palabra que le han puesto una tilde, no saben nada. Regla número 2, todas las palabras extranjeras, sea latín, inglés, alemán, francés, van en cursiva, como lo dijo la compañera. Regla número 3 es que en el latín, volviendo al caso de los abogados, es que en el latín, en los latinismos, no existen las palabras agudas. Jamás. Eso hay en el lenguaje castellano, español. Pero en palabras latinas no hay. En palabras latinas solo existen graves y esdrújulas. En algunos casos excepcionales sobre esdrújulas, pero solamente graves, esdrújulas, graves, esdrújulas, graves, no hay agudas. O sea, no se pronuncia en la última sílaba la mayor fuerza. Eso no hay. En tercer lugar, en el latín, ¿cómo pronuncian esto? Cuando dicen el procurador. Muy bien, ad hoc. Pero he escuchado que dicen algunos ad hoc. Hoc, como si la H fuera una J. Hoc. Entonces digo hoc. Entonces si pronuncias ad hoc, también pronuncia homine. ¿Y por qué dices homine? La H es muda en el latín. O sea, es como si esto ad hoc, no existiría la H. O sea, es como si solamente fuera así, ad hoc. Ahora, el error 100% que hasta catedráticos de Derecho Romano nos ha escuchado decir es lo siguiente. Es una palabra que usted ya conoce. Puede ser sí, así escrito o también así. Con I, no hay ningún problema. ¿Cómo pronuncian esto? Civilis, ¿cómo dijiste tú? Civilis. 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 Solamente una persona dijo civilis, ¿no? Está mal. Sea con civilis o civilis, está mal. ¿Por qué? Porque en el latín la letra C se pronuncia como K de kilo. Y punto número 2, la letra V no es B chica, sino V, se pronuncia como una U. Entonces es Corpus Juris Civilis. Pero Civilis, ¿no está mal dicho? No, está 100% correcto. Es más, tú pronuncias Corpus Juris Civilis si ahí está un filósofo que también sabe latín, si está un lingüista que sabe latín, un literato, te van a felicitar porque lo han dicho muy bien. Solamente los ignorantes se van a reír. Ah,
kiwi, jajaja, póngale cero. He visto memes, ¿no? El foro del grupo de latín que ponen esos memes, ¿no? Ah, qué bruto, dijo kiwi, póngale cero. Como se escribe ciudad, ¿no? Ciudad, Antiguamente se escribía ciudad en latín hay dos formas de escribirla. Puede ser así o también así. Y si es así, kiwis. kiwis. Incluso hay una obra de Thomas Hobbes, un filósofo, que se llama así, de Kiwe, sobre la ciudad o sobre la ciudadanía. Pero la C suena como K. El mismo apellido de Cicerón en latín. No es Cicero ni tampoco Cícero, es Cícero. Ciceronis. Entonces, C como K. Y la B como... La V como U. Por ejemplo, lo que decía el dios Baco en las fiestas romanas, en las Saturnales, o cuando salía con su conglomerado de bacantes, ¿no? Las bacantes eran las mujeres que rodeaban al dios Dioniso, al dios Baco en la mitología romana, y se iban con ellos a jolgorios y fiestas sexuales. ¿Qué decían? Cuando les daba el vino, la pronunciación. Alzando la copa de vino, él le decía esto. ¿Cómo pronuncian ustedes esto? Muy bien. Hueritas. Inguino hueritas. No es invino veritas. Veritas tampoco es hueritas. No es veritatem, es hueritatem. Entonces, U. Imagínense que hay una U. O sea, ya la V de cajón tiene que ser U. O para hacerlo más práctico, en su mente hay una W. Hueritas. Más fácil. Entonces, así se pronuncia. Inguino hueritas. ¿Qué significa? La verdad está en el vino. Era una de las frases de Baco o Dioniso. Entonces, esta regla de latín también la encuentran en el libro, de cómo pronunciarlo. ¿Y por qué se tiene que pronunciar así? No es porque lo digo yo o me estoy inventando, son reglas gramaticales que así funcionan. Los abogados utilizan el latín clásico. La pronunciación que la compañera dijo de Chiwilis es correcta si estás empleando un latín eclesiástico, si eres cura, o si vas al Vaticano. Pero estás entre abogados, no vas a tratar con sacerdotes. Los sacerdotes pueden pronunciar así: Chiwilis, Chaelo, la palabra cielo, Por el italiano. como el italiano, pero los abogados con el latín clásico, el latín de los científicos. Por eso en Alemania la facultad de Derecho no se llama facultad de Derecho, se llama facultad de Ciencias Jurídicas, porque a los abogados no lo ven solo como abogados, sino como científicos jurídicos. Y en Estados Unidos los abogados no les dicen abogados, sino líderes, ¿no? De lawyers, claro, que antiguamente en el anglicano del siglo XIV significaba líder o jefe. Jefe de liderazgo. Bien, señores, entonces eso ha sido toda la clase de hoy. Se acaba ya con los errores de la redacción y con alguna pauta sobre la pronunciación. Doctor, usted cuando estaba ingresando, usted dijo que de unos libros de... De Robert Alexi, sobre la argumentación que se podía descargar en PDF. Sí, de manera tiesa, la razón del derecho, eso sí se puede descargar. Las razones Del derecho, de Manuel Atienza. Ahora, pueden buscarlo también en AR Editores, el razonamiento judicial, de Juan Castillo Val. Las razones del derecho. Sí, de Manuel Atienza. ¿De redacción? Sí, o sea, para argumentación, ¿no? Argumentación jurídica. Claro, argumentación del derecho. Hay una página en internet que se llama Script. Y ahí está el libro. Ahí. Si traen una cuenta en eso. Sí, en esa cuenta, en ese portal tiene cuenta. Lo pueden descargar. Está en PDF. De ahí ya si quieren también cómo aprender a expresar bien o hablar bien en una audiencia, pronunciar bien las palabras que uno emite, todo. Pueden leer una obra que sí es un poco antigua, pero le pueden colocar términos actuales, no hay ningún problema.
utilizando los recursos de la retórica antigua, se aprende también a manejar ese empleo de oratoria, que es una obra de Cicerón llamada retórica, el arte de hablar o la elocuencia en público, el arte de hablar bien. Editorial Gredos, retórica, y también lo pueden sacar en el PDF. Retórica, La retórica era la antigua oratoria, o sea, lo que los sofistas y los antiguos juristas romanos utilizaban. Retórica. 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 Ajá.